Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de La maternidad no es color de rosa. Hoy me siento como súper en casa, normalmente, obviamente me siento en casa con mi podcast, pero hoy en este episodio tengo a Nati, que bueno, es enfermera como yo y la conocí por redes sociales, ya saben que me encanta el mundo de redes sociales y claro, tiene una temática muy diferente, así que bueno, la invité a mi podcast y ella súper feliz. Vamos a estar hablando de lo que ella hace, es enfermera escolar y bueno, tiene un libro maravilloso que vamos a ir hablando un poco sobre eso. Nati, preciosa, bienvenida, corazón. Hola, gracias. Preséntate y que te conozca esta hermosa comunidad. Pues nada, como bien ha dicho Carol, soy Nati, más conocida en Instagram como Enfermera Escolar Madrid. Soy enfermera desde el 2007 aproximadamente, terminé allí en ese año la carrera y especializada en el mundo escolar desde el 2012. Llevo trabajando en coles y nada, como bien ha dicho ella, escribí hace poco un libro, Enfermería básica, cómo cuidar y proteger a los niños en casa y en la escuela, y venimos a contar pues un poco, pues hablar del libro, de lo que es la enfermería escolar y de cómo se desarrolla pues mi día a día. Me encanta, Nati, me encanta. Bueno, estuvimos hablando del tema de enfermería. A mí me encanta todo este tema. La vida ya me puso en otro lugar, pero qué bonito poder tener aquí en mi casa a una enfermera y que más o menos piense igual que yo, siente como yo y creo que eso es lo bonito. Y sobre todo creo que este episodio va a ser súper interesante y de gran ayuda para todas las familias que nos están escuchando. Así que bueno, quiero saber un poquito sobre ti y seguro que la maternidad no es color de rosa también quiere saber el qué te llevó a especializarte en enfermería escolar, porque esto se escucha muy poco, ¿no? Pues mira, yo vine a este mundo un poco de casualidad, ¿sabes? Estuve, bueno, en 2011 aproximadamente hubo como una pequeña crisis de trabajo en España y me tuve que ir a trabajar a Alemania y estuve aproximadamente un año. Entonces, cuando terminó mi etapa allí, pues vine y casualmente pues me contrataron para trabajar en un cole. Entonces al principio fue como, porque mi experiencia en las prácticas, no había tenido casi contacto con los niños, solo había sido en prácticas y no me había gustado mucho, la verdad. Y, y al principio dije, pero bueno, era un trabajo estable y era trabajar. Y dije, venga, pues vamos a animarnos. Y la verdad es que descubrí un mundo totalmente, pues súper maravilloso. Mm. Los niños son los pacientes más agradecidos, no te aburres, cada día es diferente, te obligan a estar alerta y a mantener una mirada humana y paciente. Son auténticos, te enseñan te enseñan y aprendes a la vez. O sea, es un mundo muy guay, la verdad. Qué bien, qué bien. Me alegro que esa sea tu pasión, trabajar con niños, porque totalmente, pero bueno, no solamente trabajas con los niños, sino que también ahí están los padres y tienes que hacer ese contacto. Pero bueno, no sé a qué, si quieres contarnos un poco qué es lo que haces allí en el tema de enfermería escolar. Pues mira, la enfermería escolar puede abarcar muchas cosas y entre ellas una de las principales es educar en salud, que para mí creo que es súper importante Mm. educar en salud tanto a los niños, hago talleres tanto para padres como para profes, entonces que tengan conocimiento, eso les da muchísima tranquilidad. Entonces, el ámbito escolar es amplio. Veo cosas en el día a día, pues en el cole se pueden caer, se Mm. pueden hacer heridas, tienen fiebres puntuales, dolores de tripa, pero también está la educación para la salud. Hacemos talleres de alimentación, de reanimación cardiopulmonar y en eso también, tanto para el personal docente, que son los profes, como para el personal no docente y para los padres. Entonces, tiene muchas vertientes y muchas cosas para hacer en el día a día. Qué bien, me encanta, de verdad. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre tu libro, si te parece. Sobre todo, siempre cuando invito a alguien que ha escrito un libro, yo también tengo mi libro y claro, me encanta saber también la opinión de otra persona que lo ha hecho.
¿Qué fue lo que realmente te motivó a poder escribir ese libro? Pues mira, Carol, yo en esto de Instagram empecé hace relativamente como un año así. Y al poco de empezar a subir vídeos y posts, pues la editorial con la que publicaba el libro, pues se puso en contacto conmigo y me ofreció el escribirlo. Entonces, al principio yo dije, pero, o sea, ¿cómo voy a escribir yo un libro? Entonces lo hablé con mi marido y yo, ¿me ofrecí escribir un libro? No puede ser, yo no. Y mi marido, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no puede ser? Tú estás capacitado para escribir un libro y para lo que tú quieras hacer. Y entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer? Para mí, una de las cosas más importantes en mi trabajo es ayudar a la gente a través de los cuidados de enfermería y creo que era una oportunidad brillante para mí el poder darme a conocer, Mm. dar a conocer la enfermería y dar a conocer los cuidados de enfermería que de una manera básica, con un lenguaje sencillo para que cualquier persona sin tener ningún conocimiento sanitario pudiese cuidar a los demás y saber actuar ante una urgencia, por ejemplo. Entonces, eso es lo que me llevó a escribir el libro. Me encanta, mira, y justamente ahorita hablando de eso de la urgencia, como trabajo con muchas mamis, muchas me consultan, claro, al ser enfermera siempre me están consultando también cosas sobre esto. Y ya que te tengo aquí y quiero hablarlo aquí en la maternidad no es color de rosa, ¿cómo hace esa madre para poder distinguir entre una situación que realmente requiere una urgencia a algo que puede esperar y manejar en casa tranquilamente? Pues mira, yo creo que la clave principal es observar. Tú mejor que nadie conoces a tu hijo o a tu hija, ¿sabes? Entonces, ¿qué observamos? Pues el estado general del niño, si está activo, si come, si responde bien, si es un Mm, síntoma puntual o es más progresivo. Entonces, sabemos que o si no se sabe, pues se dice, una urgencia real compromete pues, funciones vitales y se agrava como muy rápido, mm, dificultad para respirar, una pérdida de conciencia, un sangrado abundante. Entonces, si el niño está tranquilo, la fiebre alta no está mantenida, se hidrata, se muestra activo, pues yo creo que probablemente se pueda controlar en casa. Entonces, hay que ser paciente y ser observadora. Mejor que nosotras o que nosotros no conocemos a nuestros hijos. Entonces, creo que esa es la clave principal. claro, y muchas veces cuando somos padres primerizos, pues obviamente hay muchísimos miedos, inseguridades, y bueno, y es normal. Y las dos lo sabemos, ¿no? Que es lo primero que preocupa. ¿Cuáles crees tú que son esos errores más comunes que cometen estos padres primerizos cuando se enfrentan a una emergencia menores? Pues mira, creo que el error principal es siempre voy a buscar qué puede pasar. Y busco, pues ahora que tenemos internet en todos los sitios, en todos los lados, busco qué pasa si un niño vomita. Entonces, internet muchas veces la información que te da es catastrófica. Entonces, una persona lo primero que piensa es que es algo muy grave. Entonces, creo que hay que buscar en fuentes fiables y como te he dicho, pues esperar, observar y tú mejor que nadie conoces a tu hijo. Entonces, por mucho que sea primerizo, seguir también tu instinto. El Mm, instinto en la maternidad o en la paternidad creo que es esencial, porque como yo soy madre, tengo dos niñas, con ninguna de las dos me ha funcionado lo mismo y he claro. seguido siempre mi instinto y lo que me llevaba a hacer lo que fuese en ese momento. Mm, Entonces, creo que buscar la información en sitios fiables es esencial, que no cunda el pánico, intentar tranquilizarnos, que creo que eso hay veces que es imposible, o sobre todo las primeras veces cuando el niño llora desconsoladamente y no sabes qué hacer porque desgraciadamente no vienen con instrucciones debajo del brazo, pero a medida que se va conociendo a tu hijo y que poco a poco se va evolucionando, pues vas a saber actuar. mm. Sí, y bueno, me encantaría hablar de algo que genera muchísima ansiedad, que es el tema de la fiebre en los niños. ¿Cuál es tu consejo principal para estos padres que pueden entrar en pánico en este momento de tener una fiebre su niño?
Pues mira, lo primero que con un niño con fiebre, lo primero que hay que observar es que no esté apático, no esté todo el rato llorando y no sepas calmarle. Entonces, la fiebre es un mecanismo de defensa. Mm, Un niño tiene fiebre porque su cuerpo actúa para eliminar por qué tiene la fiebre. Entonces, hay que medicar siempre y cuando el niño esté pues con dolor o con malestar. Y entonces, una fiebre puede durar días. Hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona. Tú no puedes ir al médico con una fiebre con una evolución de 2 horas, porque lo primero que te va a preguntar el médico es, ¿cuánto tiempo lleva el niño con fiebre? Y si dices, 2 horas, no, pues es que hay que esperar un poco, porque una fiebre puede durar 48 y 72 horas. Entonces, sí que es verdad que si la fiebre no tiene foco, no tiene ningún otro síntoma, pues a lo mejor yo me asustaría un poco más, pero teniendo a lo mejor otro síntoma, un dolor de oído, tú ves que el niño se echa mano al oído, que tiene tos, o que le duele la garganta, o que ha hecho unas deposiciones un poco feas, o que le duele la tripa, pues ya tenemos más en lo que observar. Pero hay que ser un poco paciente y esperar a ver cómo evoluciona la cosa, porque ni un médico, cuando lo lleves a urgencias después de 2 horas por una fiebre, te va a saber decir la etiología, es mm. decir, de dónde viene. Entonces hay que ser un poco paciente. Sé que es complicado. Mira, yo la semana pasada con mi pequeña estuvimos 5 días con fiebre y le salió también un exantema. Entonces, Mm, al tercer día ya que veía yo que seguía con fiebre, fue cuando la llevé. Pues claro, un virus de los muchos que hay, pero hay que esperar. Se me hizo larga la espera y soy enfermera. totalmente. Claro, o sea, pero pues hay que ser paciente, hay que esperar, hay que aliviar, hay que estar con el niño cuando tenga fiebre y poco más. Ujú. Sí, mira, una de las cosas de por qué yo hice este podcast de la maternidad no es color de rosa y poner el nombre, no es obviamente para hablar mal de la maternidad ni nada de eso. Es todo lo contrario, ¿no? Es para mostrar realmente esos tabú que muchas veces hay que no queremos mostrar. Y claro, al ser enfermera en terapia intensiva neonatal y pediatría, vi a muchas madres que yo decía, no, hosti, es que de verdad la maternidad no es color de rosa. Y esto que te estás diciendo ahorita es tal cual, nena, porque vienen esos miedos, aunque tengamos conocimiento, yo creo que lo importante es sí tener conocimiento y por eso es que te invité aquí para que las madres que nos escuchan pues puedan comprar tu libro, puedan ver tu Instagram y tener conocimientos y quedarse un poco tranquila, pero es que realmente no es así, entra miedo, pánico, inseguridades y es normal. Y me parece maravilloso que lo hayas traído aquí. Y bueno, vamos a seguir hablando. Todo lo que estamos hablando, Nati y yo, obviamente es de su libro, es porque está en el libro. Y bueno, en tu libro habla, cubre desde atragantamiento, ¿no? Hasta las convulsiones. Y sin entrar en detalles técnicos súper complejos, porque aquí para que los padres que nos escuchan puedan entenderlo bien, ¿cuál dirías tú que es la clave para poder actuar con confianza en una emergencia? Hombre, tener algo de formación siempre ayuda. Entonces, creo que pues formarse, tener un libro donde yo pueda leer, que ahora también nos gusta más leer y queremos formarnos más. Actualmente los padres, no digo que los padres de antes fueran de otra manera, pero los padres de ahora nos gusta formarnos más, Mm, nos gusta leer, nos gusta. Entonces, algo de formación sí que es verdad que se tiene que tener. Cuanto más formación se tenga, creo que también eso es esencial para el futuro. O sea, padres formados, niños formados, profes formados harán que tú acudas a urgencias de otra manera y con otra visión. Que un padre sepa hacer una reanimación cardiopulmonar no solo sirve para su hijo, sino porque el día de mañana te puedes encontrar una parada en la calle y poder salvar vidas, creo que es algo súper importante. Entonces, y con respecto a eso estoy contenta porque sí que es verdad que actualmente nos formamos más y nos interesamos más en formarnos. mm, Entonces, algo de formación tenemos que tener y con un lenguaje sencillo y con técnicas sencillas se puede pues, hacer una RCP. Los cuidados básicos de un niño con una convulsión, pues por ejemplo, ponerle de lado, algo tan sencillo como poner de lado a un niño que convulsiona, a una persona que está convulsionando, creo que si formas a la población,
ya sea a través de pues, Mm, vídeos de Instagram, libros, pues vamos a tener una población más segura de sí misma y con una actitud más positiva porque no va a tener miedo a saber actuar en diferentes urgencias. totalmente, totalmente. Mira, otra cosa que también se ve muy común en los niños son los golpes en la cabeza, ¿no? O sea, los niños no paran. Siempre están corriendo de un lado a otro, o si lo empujan u otro, es normal, son niños. Pero claro, algo que nos preocupa a los padres es un golpe en la cabeza que se dé, que obviamente es muy frecuente, pero preocupa muchísimo a los padres. ¿Podrías darnos algunas señales de alarma que todo padre debería conocer sobre un golpe en la cabeza? Pues mira, claro, yo golpes en la cabeza veo en el cole a Cada diario rato. más de una vez, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que evidentemente un golpe en la cabeza asuste y mucho, porque muchas veces sale un hematoma, un huevo aquí en la cabeza que dice, madre mía, lo que le ha pasado a mi hijo. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Pues cambios en el comportamiento del niño, pues que tenga un sueño excesivo, que Mm, esté súper irritable sin venir a cuento, que vomite repetidamente, que tenga una pérdida de conocimiento, una pérdida de conciencia, que tú notes que las pupilas sean diferentes o que, por ejemplo, sangre por un oído o por una nariz. Yo, esos son los motivos por los que llevaría a un niño al hospital. Pero si el golpe ha sido leve, el niño llora al momento, juega, come, salta, sigue saltando, o sea, probablemente no sea grave. Sí que es verdad que los golpes en la cabeza hay que observarlos de 24 a 48 horas después. Pero de primeras, lo que hay que observar es todo lo que he dicho antes. Si el niño sigue jugando, come normal, el niño seguramente pues, sea un golpe, una conmoción leve y ya está. claro, es verdad. Mira, y ahora vamos a pasar a un tema que me encanta muchísimo, que es prevenir, ¿no? La prevención en accidentes. Sabemos que es mejor prevenir que curar. ¿Cuáles crees tú que son esos tres puntos más importantes, o dos, los que tengas, para poder hacer la casa, una casa a prueba de niños? Pues mira, en una casa creo que el elemento o la parte de la casa más problemática que puede haber es la cocina y los enchufes. Pues yo en casa tengo todos los enchufes tapados. ¿Por qué? Porque los niños que tienden a meter cosas y Mm, en los agujeros más mínimos. Yo me acuerdo, bueno, mi pequeña tiene 3, pero cuando era más pequeña, al principio de empezar a gatear, todas las motitas y todas las cosas minúsculas se las encontraba ella y decía, pues si acabo de pasar la aspiradora, no puede ser que haya. Pues los niños, ¿a dónde van? A los sitios pequeños que se puedan meter los enchufes, yo los taparía todos. La cocina, pues gran precaución con los fuegos, que aunque mm, ahora son vitrocerámicas, pero a mí me da muchísimo miedo, por ejemplo, tener una olla puesta y yo qué sé, pues las madres y los padres tenemos que ir a hacer 50.000 cosas mientras estamos cocinando. Pues la puerta de la cocina cerrada, por precaución, porque se pueden voltear, volcar claro. las ollas y la cocina me da muchísimo miedo. Y luego la medicación y los productos de limpieza siempre tienen que estar en sitios altos donde no sea accesible para ellos. Que tendemos a, por ejemplo, guardar el bote de lejía debajo del fregadero. Pues Sí, sí. súper peligroso porque andan por todos los lados, abren las ventas y es que cogen el bote y se lo... O guardar ciertas cosas en otras botellas. Por ejemplo, guardar un Ujú. producto químico en una botella de Coca-Cola porque me ha sobrado y lo he guardado. Pues eso es súper peligroso porque el niño no se va a pensar nunca que vas a tener ahí una alergia a un producto químico de limpieza. Total. Entonces, eso creo que es esencial en las casas. Aparte de, pues yo qué sé, protección en las ventanas, si tenemos Mm, escaleras y ahora que estamos en época, sí, las piscinas. Si tenemos piscina en la casa, porque vivamos en un chalet, esa piscina tiene que estar vallada. Y si no está vallada, vamos, yo tendría todo el día la llave echada para que no pudiesen salir de casa sin yo poder abrir esa puerta. Porque en un descuido, un mínimo descuido, el niño sale y lógicamente no piensa en el problema que pueda haber, que él se meta a la piscina y en un minisegundo de descuido, pues se te ahoga un niño en la piscina. mm. Entonces, para mí esos son los puntos claves
de prevención en una casa. Wow, es que me parece súper importante. Yo soy muy friki con eso. Yo me imagino que tú eres igual. O sea, mi casa es que cuando vienen me dicen, cuando eran pequeñitos, y ahorita mi niño ya mayor tiene 9 años y el otro 5 y ya no tanto, pero sin embargo, en mi balcón, yo tengo un balcón, tengo todavía la reja. O sea, mi niño ya lo sabe abrir, obvio, tiene 5 años, pero yo igual la coloco, nena, porque ya cuando escucho que se abre, es como salgo. Y digo, Vale, ¿para qué quieres salir al balcón? Llama a mami. claro, Pero, nena, y recuerdo que esa reja la tenía también en la cocina. O sea, justamente en la puerta la coloqué y tal cual. muy Ya bien. ahorita en la cocina ya no la tengo porque ya es grande, ella ya entiende más, o sea, 5 añitos, pero cuando era pequeño, no, nena, era como, yo voy a tener esa reja aquí hasta que, bueno, ya veo que la abre y yo ya me quedo tranquila. Pero creo que es súper importante, de verdad, todo lo que has dicho, Nati. Muchísimas gracias y que los padres estén ahí apuntando. Pero bueno, me imagino que de esto también hablas de tu libro, de esta parte de prevención y todo ello, ¿no? Ah, buenísimo. Y ahora voy a pasar a otro que yo también soy muy friki en esto, que es el botiquín familiar. Muchas personas tienen uno, me imagino, pero la pregunta es, ¿realmente está bien equipado ese botiquín que tenemos? Sobre todo si tenemos niños, ¿qué hace falta realmente en ese botiquín? Pues mira, cosas sencillas y tampoco tener mucho, porque yo lo que tendría en el botiquín y lo que tengo en el botiquín de mi casa, un termómetro, suero fisiológico, antisépticos, estilo clorexidina. Me gusta más la clorexidina que el betadine, es decir, la clorexidina me gusta más. Gasas, tiritas, apósitos, alguna pincita, por si acaso hay alguna astilla para extraerla, unas tijeras y analgésicos tipo paracetamol o ibuprofeno y ya está. No tendría nada más. Porque, por ejemplo, o sea, más medicamentos, mira, los medicamentos se caducan. Si no sabes utilizar medicamentos de cierto tipo, no tiene ningún sentido tenerlos. Alguna barrita de árnica para los golpes y poco más. Es que no tendría nada más. Y es que yo no tengo nada más. Porque, pues eso, pues para hacer una cura básica y si hay algo que se me va de las manos, yo sé, algún corte o alguna herida que sangra demasiado, ¿dónde hay que ir? Pues a urgencias, porque a lo mejor necesita algún punto de sutura o algún, aunque sea puntos de aproximación, pero prefiero que lo valoren y que lo vean que poner un punto de aproximación cuando no puedo ponerlo. Mm. Y bueno, como enfermeras, ya lo hemos estado hablando al principio, sabemos que la información de verdad tranquiliza muchísimo a los padres. ¿Cómo crees tú que este tipo de conocimiento cambia la experiencia de la maternidad y la paternidad? Ya has dicho que haces charlas, talleres en en el colegio donde estás. ¿Cómo ves tú cómo es ese feedback de los padres cuando ya tienen ese conocimiento? Pues, a ver, empoderar a los padres con Mm. estos conocimientos creo que es algo súper productivo porque les da tranquilidad y les permite disfrutar más, porque no todo se convierte en una preocupación. Mm. Entonces, creo que saber actuar cambia su respuesta emocional y reduce los momentos de angustia. Claro, es verdad. Y creo que es súper importante eso que dices de ir empoderando a los padres. Yo siento que toda esta información la debería de tener todos los padres o alguien, ¿no? O sea, de la familia, alguien, o mamá, o papá, o alguien que siempre esté contigo, ¿no? A lo mejor si vives con tus padres, a los abuelos, alguien, pero alguien de la familia que debería de tener estos conocimientos e ir hablando. Me parece que es fundamental. Y para esas madres que nos están escuchando, o padres también que nos escuchan, y que muchas veces se sienten súper abrumados de tanta información que hay disponible, porque ahorita actualmente con redes sociales hay un bombardeo de información. ¿Cuál sería realmente tu mensaje como enfermera escolar? Pues esto, que seleccionen fuentes fiables, que no hace falta saberlo todo, sino solo lo básico, que se escuche al instinto, se contrasten informaciones con profesionales y que no se sientan culpables por no tener todas las respuestas. Yo tampoco tengo todas las respuestas, o sea, la crianza no es perfecta, es real. Entonces creo que eso es lo que yo les aconsejo a los padres. Qué bien, preciosa. Y ahora sí, la parte que estamos esperando todos es dónde pueden encontrar nuestros oyentes tu libro y cómo pueden seguir tu trabajo. Si quieres mostrarlo, ese que te dije, tráelo.
voy a enseñar el libro. Pues Sí. nada, el libro se puede encontrar pues a través de mí por mi Instagram, Enfermera Escolar Madrid, por un mensaje directo, pues yo ya os diría cómo adquirirlo, a través de la página de la editorial, Sara Alejandría, y también se vende en el Corte Inglés, en la AFNAC y en la Casa del Libro. Entonces, podríais comprarlo, o se puede comprar en todos esos sitios. Qué bien, preciosa. Pues muchísimas gracias. Para ir finalizando, me gustaría que hablaras si hay algún mito sobre primeros auxilios de niños que te gustaría desmentir aquí en La Maternidad No es Color de Rosa. Pues, un poco lo que hemos hablado del tema de la fiebre, que comentar a los Ok. padres que la fiebre es una respuesta natural al cuerpo, que no es mala ni peligrosa y que siempre hay que bajarla, pero hay que observar al niño, su estado en general y cuál es la causa. Entonces, el mito que me gustaría desmentir es eso, que la fiebre pues no siempre es mala o peligrosa. Qué bien, pues muchísimas gracias, Nati, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí. Creo que este tipo de conocimientos son exactamente súper necesarios, tanto para la maternidad y la paternidad, aunque no sea color de rosa. Así que creo que todo esto hace que los padres estén más tranquilos y confiados. Muchísimas gracias. Bueno, ya estuviste diciendo tus redes sociales si quieres despedirte y repetir nuevamente redes sociales, si tienes una web o algo. Pues nada, Carol, muchísimas gracias por darme la oportunidad de dar, de dar visibilidad a mi trabajo como enfermera escolar. Me ha encantado charlar contigo y nada, Igualmente. decir a la gente que, pues eso, que si le apetece seguirme, soy enfermera escolar Madrid y que estaré encantada de ayudaros y de que conozcáis el mundo de la enfermería escolar y los cuidados infantiles. Pues muchísimas gracias, preciosa. Un beso, un abrazo. Seguro que pronto nos vemos, pronto estaré por Madrid, te diré. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos está escuchando. Chao, chao. Y cualquier cosa, bueno, nos van a dejar mensajitos y todo, ya sea por Spotify o YouTube. Chao, chao.